Bienvenidos a esta cuarta clase, estimados jóvenes y señoritas. Bueno, nuestra materia, ustedes ya saben, es métodos de investigación en ciencia política, ¿no es verdad? Yo, un amigo de todos ustedes, soy el doctor José Viaña, así que es un privilegio para mí el poder compartir la lectura de estos textos seleccionados por el director del prefacultativo. Así que ánimo, fuerza, entusiasmo por la lectura. ¿Sí? Naturalmente decirles un pequeño comentario. Estos textos ciertamente entrañan alguna dificultad, sobre todo cuando por primera vez se toma contacto con ellos, se conoce nuevos conceptos, nuevas perspectivas teóricas y también autores, ¿no? De tal manera que entraña algo de dificultad. Pero no hay que desanimarse, porque además es una primera aproximación que tienen ustedes con este tipo de conceptos de teorías. Bueno, decir que a diferencia del anterior texto, pues este texto tiene que ver más bien con conceptos y ya no tanto con nombres, ¿no? Siguiendo la lectura de este texto. Pues bien, ya empiezo con la presentación de la primera diapositiva, que es la lección número 4 del libro 2, es decir, del compilado del texto número 2. Y más o menos trata desde las páginas 261 hasta la página 270, ¿sí? Bien. Este libro se titula, lleva por carátula este título, ¿no? La política, lógica y métodos en las ciencias sociales, ¿sí? Pues bien, el autor, como podemos ver arriba de la carátula, es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, ¿sí? Bien, entonces esta es la carátula. Y si ustedes ven, hay un personaje, ¿no es verdad? Un personaje en esta carátula. Pues se trata de Augusto Comte. De tal manera que es imprescindible a que me refiera sobre este personaje, Augusto Comte. Paso a la diapositiva número 3. Lo dicho, el autor de este texto es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori fue un investigador italiano, fue porque hace apenas unos contados 3 años que él ha fallecido, ¿no? De tal manera que fue un investigador italiano él en el campo de la ciencia política, especializado precisamente en el estudio comparativo de la política. Aquí hay una idea fuerza que es importante, estimados jóvenes y señoritas, asumir, ¿no? Y es el hecho de que el estudio comparativo de la política pues es esencial, sobre todo a partir de la adopción, del empleo, de la aplicación del método comparativo, que es por excelencia pues el método de la ciencia política, ¿no? Me permito siempre ilustrar estas imágenes con el autor. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Pues el fin es un propósito didáctico, es un propósito de aprendizaje, pues nos permite ver que se trata de un autor
ya mayor, ya entrado en años, ya bastante ya entrado en años, viejo él, diciéndolo con mucho respeto, pero ya bastante cansadito, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta referencia? No se olviden de que el poder elaborar una teoría no es nada fácil, no es nada fácil, sino cuando se está en posibilidades reales de poder elaborar una teoría, pues cuando uno ha leído bastante, ha reflexionado bastante y ha adquirido bastante experiencia, y solamente en esa medida estar en la predisposición, en la capacidad de poder uno elaborar su propia perspectiva, su propia visión, su propia teoría respecto de un tema determinado. Y en este caso, respecto de la ciencia política. ¿Sí? También adicionalmente decir de que este autor es muy consagrado, muy conocido, lo que le ha llevado a obtener varias menciones, varios reconocimientos en varios países del mundo, entre ellos México y Estados Unidos. Han habido universidades que lo han distinguido a él y le han designado, lo han nombrado como doctor honoris causa. El hecho de ser nombrado, distinguido como doctor honoris causa, pues es un alto prestigio que uno recibe. Es el reconocimiento que le otorga determinada universidad por sus méritos propios logrados. ¿Sí? De tal manera que es un autor muy consagrado en materia de ciencia política. ¿Listo? Bien, dicho esto, paso a la lámina número 4 o la diapositiva número 4, y ahí lo vemos al personaje Augusto Comte, que es un filósofo francés del siglo XIX, fundador del positivismo, es decir, una teoría filosófica, ¿no?, que ha influido en ciencia política, ¿no? ¿Por qué? Porque este autor le ha dado énfasis en su teoría respecto del estudio de la sociedad y la política. Seguramente Giovanni Sartori ha visto en él, en Augusto Comte, un personaje muy importante, y por eso es que de cierta manera lo honra poniéndolo en la tapa de su libro. ¿Listo? Muy bien. Paso a la diapositiva número 5 y un poquito para conocer la figura de Augusto Comte, pues decir que él creía, Augusto Comte, este filósofo francés del siglo XIX, que era necesario para entender los fenómenos sociales y políticos, como está resaltado en la diapositiva, era esencial comparar. Ya vemos, ¿no es cierto?, que la comparación, el método comparativo, es un método de vital importancia en ciencia política, ¿no es verdad? Entonces, comparar que diferentes sociedades, diferentes periodos históricos, en fin, ¿en qué sentido? En el propósito de comparar qué sistemas políticos son más eficientes, mejores o peores. Siempre el teórico en ciencia política utiliza el método de la comparación. ¿Por qué es bueno el sistema democrático o el sistema republicano? En fin, tantos sistemas que hay, ¿sí?
Entonces ya hemos visto también la noción, el concepto de sistema, que es un todo organizado, ¿sí?, donde cada elemento cumple una función específica. Por ejemplo, dentro de ese conjunto del sistema político están los políticos, los partidos políticos, pero también está la Corte Nacional Electoral, ¿sí? ¿Cuál es su función? Tiene una función específica: preparar todo el plebiscito del acto eleccionario, es decir, para las elecciones, y preparar toda esa tarea tan importante. ¿Sí? ¿Estamos, jóvenes señoritas? Pues bien, adelante. Paso a la diapositiva número 6. Y siempre recordando la figura consagrada de Giovanni Sartori, ¿no? Aquí lo vemos también ya bastante cansadito, ¿no?, de edad. Pues bien, ¿qué dice en su texto Giovanni Sartori? Bueno, se hace estas tres interrogantes, ¿no? Y él dice: no se puede estudiar la política sin comparar, de tal manera que a partir de este sustento teórico dice: ¿por qué comparar? ¿Para qué sirve comparar? ¿Cómo comparar? Es decir, la palabra, el verbo, el método de comparar, está presente, ¿no es verdad? Porque es el método por excelencia de la ciencia política. No quiere decir que es el único método, sino hay varios otros métodos que sirven para muchas otras ciencias, como también para la ciencia política. Por ejemplo, el método analítico, el método reflexivo, el método inductivo, el método deductivo, en fin, un conjunto de métodos, ¿no? Pero el método comparativo es el método fundamental de la ciencia política. Estamos, sin desmerecer los otros métodos, el método reflexivo, el método analítico. Siempre los seres humanos nos caracterizamos por esa dimensión profunda del pensar, del analizar, del reflexionar. ¿No es verdad, jóvenes y señoritas? Así es, ¿no? Bien, sigamos adelante. Paso a la diapositiva número 7 y ustedes verán en esta diapositiva que he copiado un texto de la página 262. Si ustedes, sería bueno que me sigan en la lectura. Estamos en la página número 262 y lo que sostiene este autor, Giovanni Sartori, dice lo siguiente. Les voy a recomendar de que para un mejor seguimiento y asimilación de estos conceptos, ustedes puedan identificar esta página o las páginas a las cuales voy a hacer referencia y seguirme en la reflexión, en la lectura. ¿Estamos? Bien, él dice así, textualmente: grosso modo, ¿qué quiere decir de manera general? De manera general es parte de la forma como escribe él. Dice: las ciencias del hombre se valen de 4 instrumentos o técnicas de comprobación, ¿no? La comprobación siempre está presente en la ciencia política y obviamente en Giovanni Sartori. Siguiendo un orden de fuera de control decreciente, ellas son, dice, ¿no? El método experimental, luego el método estadístico. En tercer lugar, el método comparado y el método histórico. Si ustedes ven, está resaltado el método comparado, el método comparativo, que tiene vital importancia
en la ciencia política. ¿No es verdad? Pues bien, seguimos siempre en la lectura del texto de Sartori y pasamos a la página o a la diapositiva número 8. Bien, entonces, a manera de síntesis, Giovanni Sartori dice que hay 4 métodos, ¿sí?, a ser considerados en ciencia política. El método experimental, el método estadístico, el método comparado y el método histórico, ¿no? En la imagen superior lo vemos a Sartori, ciertamente ya entrado en años, ¿no es verdad? Un autor con mucha lectura, con mucha reflexión, una reflexión profunda, filosófica, respecto de la ciencia política, ¿no? Lo que le ha permitido también hacer aportes trascendentales a este campo de la ciencia política. ¿Listo? Pues bien, sigamos adelante y ya estamos en la diapositiva número 9 y como siempre me permito ilustrar estas diapositivas con imágenes de Giovanni Sartori. Copiada del internet, una de esas imágenes dice lo siguiente: maestro de maestros. ¿Qué quiere decir? Que él es pues un teórico renombrado, un profesor eminente que ha transmitido su pensamiento a muchas generaciones, que ha sido estudiado y por eso ha sido catalogado en materia de ciencia política como maestro de maestros. Miren ustedes, qué honor, ¿no? Qué honor. Bien, en la página 262, si ustedes tienen la bondad, estimados jóvenes y señoritas, de seguirme, que va a ser muy bueno, pues él dice lo siguiente, de manera textual. La comparación, ven ustedes la importancia que le da la comparación, es pues el método de control en el cual estamos obligados a refugiarnos las más de las veces. ¿A refugiarnos quiénes? Los cientistas políticos, ¿no? Los interesados en la ciencia política. Ustedes como estudiantes de ciencia política, ¿sí? Cuando el experimento es imposible y cuando faltan datos pertinentes y suficientes para el tratamiento estadístico, no tenemos opción. Debemos comprobar si es o verificar si es falso. Comparando. De tal manera que se repite siempre la importancia que le asigna Sartori al método comparativo, ¿no? Comparativo. Bien, pasamos a la diapositiva número 10 y sobre el método experimental en la página 262, él sostiene lo siguiente. Por descontado, el método experimental, está hablando de otro método, el método experimental, dice él, es el más seguro, el más satisfactorio. Pero solo de una manera intuitiva puede utilizarse este método, con mucha aproximación, para problemas de microanálisis, ¿sí? Ampliamente dice aplicado en psicología. Es difícil de aplicarlo en ciencia política. O sea que en otras palabras, este método experimental no es muy bien considerado por Sartori para su aplicación en ciencia política, ¿no? O sea que no le asigna gran importancia al método experimental. Y dice, bueno, servirá y es utilizado para psicología, para el microanálisis, por ejemplo, me pongo a pensar para
analizar la conducta de una persona, que es lo que analiza la psicología, ¿no es verdad? O sea, para lo micro, lo pequeño, pero para ciencia política no lo es, ¿no? Bien, seguimos adelante de una manera lenta, espero que sea provechosa y sintética, resumida, porque ese es mi propósito, de darles una visión de mi percepción de la lectura de Sartori con dimensión sustantiva, resumida, didáctica, y que pueda ser comprensible por todos ustedes, estimados jóvenes, apreciadas señoritas. ¿Sí? Entonces seguimos adelante. Bien, estamos en la página 262, siempre pidiéndoles, por favor, que puedan seguirme con la lectura. Yo he captado, he copiado el texto, aquellos párrafos que me han parecido y que me parecen importantes para poder explicar el contenido de la ciencia política relativo a los métodos de investigación, aquellas estrofas que sostiene Sartori que me parecen importantes. En la página 262 dice: también es obvio, en segundo lugar, que el instrumento estadístico está hablando del método estadístico, ¿no? Ya se está refiriendo ya a otro método, ¿no? El método estadístico constituye una técnica de control a utilizar toda vez que sea posible. Al respecto, la dificultad no reside únicamente en que se requieren grandes números. La dificultad posterior es que en materia política y social los datos son susceptibles de un tratamiento estadístico. Los datos susceptibles de un tratamiento estadístico son de validez y atendibilidad sospechosa. Es decir, ¿qué nos está diciendo Sartori? Que respecto del instrumento o del método estadístico, él dice, bueno, no es este método muy certero, no es muy confiable, no es muy válido, ¿no? No es muy válido. De la misma manera que el método experimental anteriormente visto, ¿no es cierto? Que él dice, no, eso más bien sirve para psicología, para el microanálisis. Y de este segundo método, el método estadístico, también él desconfía, ¿no? Desconfía, dice, no, sus datos, pues, que arroja no son enteramente, pues, certeros, sino que son de carácter sospechoso, o sea, no son verdaderamente y con absoluta mirada, pues certeros, ¿no? Entonces desconfía también del método estadístico, ¿sí? Ya van dos métodos, ¿no es verdad? Jóvenes señoritas, pasamos a la diapositiva número 2. Bien. En la página 262, también en la misma página, él habla, ya se refiere al método comparar. Conviene siempre decirles, estimados jóvenes y señoritas, de que estos textos yo los he copiado, aquellos párrafos que me han parecido importantes y que resumen la idea de Sartori, pues los he copiado y sobre eso he hecho algunos subrayados, ¿no? Aquellas partes que me parecen importantes.
Pues bien, sobre el método comparado dice lo siguiente. La comparación es pues el método de control en el cual estamos obligados a refugiarnos las más de las veces, ¿no? Porque el experimento pues es imposible cuando faltan datos, en fin, de tal manera que, lo dicho anteriormente, se refuerza esta idea y esta lámina tiene ese propósito de nuevamente hablar sobre la comparación en el sentido de que el método comparativo es el método por excelencia, el más importante, el más sustantivo, el más trascendente para la ciencia política. ¿Sí? Bien, sigamos adelante. Luego, finalmente, habla sobre el método histórico. Vean ustedes lo que sostiene Sartor, ¿no? O sea, ya hemos visto los anteriores métodos, ¿no es verdad? Y ahora ya estamos en el método histórico. Y él sostiene lo siguiente, Sartor. El método histórico, dice, viene último en mi lista, porque es el más débil. Tan débil a los fines de control que muchos psicólogos y políticos ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Es decir, lo que está diciendo que muchos sociólogos y políticos desmerecen el método histórico, no lo toman en cuenta, piensan que es un método que no sirve en definitiva para analizar la ciencia política, que no es válido o no es muy válido dentro de los métodos de investigación aplicados a la ciencia política, ¿no? Pero él sale en defensa de este método porque a continuación dice lo siguiente, ¿no? Y con bastante acierto. Pero si hacen eso, es decir, que no lo toman en cuenta, que lo ignoran, ¿no es cierto? Los sociólogos y políticos dicen, pero si hacen eso, se equivocan. O sea, les está llamando la atención, está llamando la atención. O son desagradecidos, ¿sí? O son desagradecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, después de todo, la historia es un inmenso depósito de experiencias, ¿sí? Y claro, ciertamente la historia, pues, como método, pues es un recurso muy bueno para la ciencia política, muy bueno, ¿no? Pero que no siempre es considerado, es validado como método importante para la aplicación en ciencia política. Pero Sartori advierte la importancia del método histórico. Por eso dice, si ignoran al método histórico, los sociólogos y algunos políticos se están equivocando, ¿no? Se están equivocando, pues la historia como método es un recurso, es un método valioso, ¿sí? Bien, entonces pasamos a la diapositiva número 14 y yo le agrego de mi parte, de mi visión, para que se comprenda esto de la importancia de la historia como método para la aplicación a la ciencia política, pues algo muy sencillo, pero que es válido, estimados jóvenes y señoritas, ¿no? Porque generalmente se dice, ¿no?, de manera coloquial, ¿sí?, en nuestras charlas, se dice lo siguiente, que la historia nos sirve, nos da grandes lecciones. ¿Para qué? Para aprender de los errores del pasado, generalmente como seres humanos
cometemos errores, vaya que cometemos muchos errores, pero el haber cometido varios errores no significa, o por lo menos no debe significar, incurrir en volverlos a cometer. Por tanto, el aprender de los errores del pasado nos sirve para no volverlos a repetir en el presente. Esa es la función, esa es la lección que nos da la historia. Sí, o sea, la historia también nos da grandes lecciones. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, de manera muy general y muy breve, ¿qué pasó más o menos allá por 1919? Pues Napoleón Bonaparte quería expandir su territorio, su imperio, y entró en guerra, en lucha con la Unión Soviética, que se llamaba así por entonces, la Unión Soviética, la Rusia. Entonces, pues ingresaron al territorio soviético, y como estrategia los ejércitos rusos emplearon la estrategia de retroceder, de tal manera que el ejército napoleónico entraba y entraba. Y entró tanto al territorio ruso que finalmente vino el invierno ruso y pues causó estragos, muertes masivas en el ejército napoleónico. ¿Sí? Bien, pero ese hecho no fue aprendido, esa lección del pasado no fue aprendida por o durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que Hitler, bueno, se enfrentó ya a la Unión Soviética consolidada y pues penetró también al territorio ruso. Y los rusos de tanto en tanto daban batalla, pero también se adentraban, retrocedían a territorio ruso. Y el ejército de Hitler, el ejército alemán, entraba. De tal manera que pues vino el invierno ruso y luego causó estragos, grandes muertes masivas en el ejército alemán. De tal manera que podríamos decir que de manera sintética, pues Hitler no aprendió de la lección que la historia le había dado, ¿no? Y cometieron el mismo error. Y como este hay muchísimos ejemplos, ¿no? Empezando por nosotros mismos, ¿no? Tenemos tantos errores en la vida que deberíamos aprender de nuestros errores para no volver a incurrir en esos errores, para superarlos, ¿no es cierto? De tal manera que el método histórico es un muy buen método porque nos da lecciones de vida, ¿no? Bien, sigo yo adelante, paso a la lámina o diapositiva número 15 y se pregunta o sostiene más bien Sartori cuando dice lo siguiente: no se puede estudiar la política sin comparar. Y por tanto se pregunta, ¿qué es comparar? Estamos en la página 269, tal vez pueden ubicar ustedes, jóvenes señoritas. Bien, en la página 269 dice él, Sartori, dejemos bien puntualizado este aspecto, ¿no? Comparable equivale a decir cosa que pertenece al mismo género, especie, subespecie y así sucesivamente, ¿no?
¿Qué nos está diciendo Sartori? Algo elemental, algo sencillo, ¿no? Que la comparación tiene que ser tomando en cuenta las mismas características de lo que se va a comparar. Por ejemplo, me pongo a pensar para comparar el sistema político, la composición del gobierno, los partidos políticos, el sistema de organización de las elecciones, en fin, tendríamos que comparar respecto de los países similares, afines a nuestro. Serían Perú, Ecuador, ¿no es cierto? Pero no podríamos compararnos, digamos, con los Estados Unidos o Inglaterra o el Japón, ¿no? Entonces, más o menos, esa comparación tiene que ser lógica, racional, dicho en otros términos. ¿Sí? No podemos hacer comparaciones que no tienen sentido, que no tienen lógica. ¿Sí? De tal manera que esa es una idea muy importante, muy básica, pero muy certera de Sartori. Bien, ya pasando a la diapositiva número 16, siempre siguiendo la lectura de Sartori, se puede decir lo siguiente, ¿no? Me interesa desde lo que dice queda una segunda pregunta preliminar. Dice, ¿qué es comparar? ¿Qué es comparar? Y él dice, solemos decir que determinada comparación es errónea y que lo es porque no se puede hacer. No tiene sentido comparar, dice algo que es completamente, pues, muy fácil de comprender. Comparar rocas con peras. Y quizá ni siquiera hombres con caballos. Claro, la comparación tiene que ser lógica, tiene que ser similar, tiene que tener un sentido, pues, de lógica. No se puede comparar cosas distintas. Fíjense ustedes, el fin de semana he estado viendo algún programa, creo que se llama Got Talent, ¿no? Y creo que era una final de estos programas tan interesantes, y se trataba, por lo que pude advertir, que eran concursantes ya seleccionados que iban a disputar el premio, era la final. Entonces, obviamente que vi pues presentaciones maravillosas, fantásticas. Se presentó, por ejemplo, un mago que hacía cosas increíbles, ¿no? Alucinantes. Bien. Luego después una señorita que cantaba hermosamente, con una dulce voz, muy bien. Y otro era un acróbata que hacía unas acrobacias en bicicleta, increíble. Y luego una niña que bailaba hermosamente. Entonces yo me ponía a pensar, decía, ¿qué sentido tiene, qué criterio hay como para poder comparar y seleccionar en un concursante que hace magia, la otra señorita que canta, la niña que baila, el otro joven que es equilibrista? ¿Cómo elegir entre ellos el ganador? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Por tanto, yo, en mi criterio racional, diría, pues hagamos un concurso, escogeremos por, como dice Sartori, por grupos afines. Digamos un concurso de talento de cantantes. Entre cantantes se puede escoger. Un concurso para magos. Entre magos es lógico escoger. Un conjunto para bailarines. Perfecto. Pero no una mezcla de todo. O sea, ¿cómo comparar, como dice
Sartori, rocas con peras, bailarines con magos. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Y en ciencia política deberíamos comparar lo que digo yo, digamos, tomando en cuenta nuestras realidades más o menos similares. Comparar el sistema político, por ejemplo, peruano, ecuatoriano o argentino, no sé, de los países latinoamericanos, y decir, este sistema, digamos, el ecuatoriano, tiene estas bondades, tiene estas cosas que son buenas, o el sistema argentino tiene estas cosas que son negativas. Entonces lo positivo para asimilar y lo negativo para desterrar. Todo en la perspectiva de que tengamos un muy buen gobierno, una ciencia política, pues, pero de primer orden, que contribuya a generar el bien social, ¿no es cierto? Bien, entonces sigamos adelante. Estamos en la página 17 y digo en la diapositiva 17 y estamos en la página 268. Entonces recuerden siempre de que yo he copiado algunos párrafos del texto de Sartori, aquellos que me han parecido, que me parecen importantes, estimados jóvenes y señoritas. ¿Listo? Bien, y luego me he permitido ponerle ese subrayado con líneas rojas para que ustedes puedan centrar su atención en aquello que yo he subrayado. ¿Sí? Bien, entonces, si me siguen, por favor, con la lectura, dice así, ¿no? O dice Sartori, cuando afirmamos que ciertas cosas o características se pueden comparar, lo que damos por sobreentendido es que pertenecen al mismo género, especie, subespecie, en suma, que pertenecen a una misma clase, ¿sí? De tal manera que le está poniendo más énfasis a esta dimensión de la comparación, ¿no? O sea que tiene que ser una comparación lógica, racional. ¿Cómo nosotros nos podemos comparar? ¿Cómo podemos comparar nuestra realidad, por ejemplo, a la realidad soviética? Entre otras cosas, tampoco que conocemos. A lo mejor su sistema político sea el adecuado, el perfecto para ellos, en función de su realidad. Pero nuestra realidad es muy, totalmente diferente, de tal manera que no serviría, ¿no es cierto?, ese tipo de comparación. Por ejemplo, el sistema británico funciona tan distintamente a cómo funciona nuestro sistema político. No sé si ustedes han visto en algunos videos o en algunas noticias, ¿no?, que se reporta. Por ejemplo, me ha llamado la atención poderosamente de que los diputados pues están sentados, están ubicados en sillones grandes, largos. En cambio, nuestros diputados tienen como una especie de un puesto, un mini escritorio, sí, y sesionan así en asientos individuales. Y además que tienen al alcance su laptop, su micrófono, sus botones para aprender a apagar. Me imagino que también tendrán algún cubículo, algún espacio para algunos textos inherentes a su tarea legislativa. Pero los ingleses no todos se sientan así en esos sillones largos. ¿Cuál será su lógica?
Seguramente debe ser una vieja tradición, no lo sé, ¿sí? De tal manera que no tiene, pero en esencia, sentido comparar de cómo funciona ese subsistema parlamentario, sus debates, ¿no? No lo sé, porque no disponen ahí de una laptop, un asiento donde puedan ellos, pues, apoyar su laptop, escribir, grabar. No tienen un micrófono cerca para poderlo activar y desactivar. No sé cómo será eso. Y al margen de que, como bien sabemos, en el sistema político inglés no tienen un presidente, no tienen, como nosotros tenemos un presidente. El Perú tiene un presidente, la Argentina tiene un presidente que gobierna el país, Ecuador, en fin, hay un presidente. Nuestro sistema político está regido, está gobernado por un gobernante, por un presidente, ¿no es cierto? Pero en el sistema inglés no, es un primer ministro, ¿sí? De tal manera que es diferente, de tal manera que no tendría sentido comparar cómo funcionan ellos, cómo funciona su sistema político y cómo funciona el nuestro. No tendría mucha lógica. Muy bien, entonces estamos en la diapositiva número 17 y paso a la diapositiva número 18. Estamos en la página 269. Si me siguen, por favor, con la lectura, ¿no? Yo simplemente, como les he dicho, he copiado, captado y capturado estos párrafos que me parecen importantes del texto de Sartori, ¿no? Comparable, dice, equivale a decir cosa que pertenece al mismo género, especie, superespecie y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pone mucho realce en este sentido lógico de comparar, ¿no? Me pone mucho realce, ¿no? Bien, entonces ya pasamos a la página número 19, que está en la página 268, y de este texto a mí me parece importante lo que sostiene lo siguiente, ¿no? Y él dice, a mí me interesa únicamente en este campo el más audaz e innovador de estos desarrollos, la tentativa de construir mediante el instrumento comparado una teoría probabilística de la política. ¿Qué quiere decir? De que por medio de la comparación como instrumento, pues es importante para la elaboración de una teoría, ¿no? De una teoría política. De tal manera que Sartori le asigna al método comparativo una vital importancia, ¿sí? Seguramente ustedes a lo largo de su vida universitaria, una vez cuando ya ingresen a la carrera de ciencias políticas, pues ustedes van a retomar estas lecturas y otros textos más y van a profundizar y van a reflexionar respecto de estos conceptos, de estas visiones, de estas teorías, y pues van a asumir con profundidad analítica, crítica, reflexiva y con gran capacidad de asimilación, ¿sí? Entonces, de momento solamente es una aproximación a los métodos de investigación en ciencia política. Pero estamos viendo que dentro de los métodos de la investigación de ciencia política,
pues el método comparativo, el método de la comparación es sustancial, es vital en materia de ciencia política. ¿Estamos, estimados jóvenes y señoritas? Bien, y finalmente paso a la lámina o a la diapositiva número 20. Siempre recordándoles de que estas diapositivas pretenden ser didácticas, pretendo yo por medio de ellas reflexionar conjuntamente con ustedes y de compartir una visión didáctica, sencilla, comprensiva, entendible respecto de los métodos de investigación en ciencia política. Pretendo ser breve, pero sustancioso, pero también con una dimensión simplificada en el entendido de que para ustedes es una primera aproximación a este tipo de textos nuevos, muy nuevos para ustedes. ¿Estamos? Pues bien, aquí no sé si habrán notado algo y van a notar frecuentemente en estos textos, ¿no? Que no son habituales en los textos de colegio. Y se trata de lo siguiente. Miren ustedes en los libros, los textos de estos consagrados autores, pues hay un pie de página y hay una bibliografía también citada, ¿no? Generalmente ponen abajo una bibliografía de dónde han sacado determinado sustento. Indican el autor, la página, la editorial y el año, ¿sí? Y se indica así. Pero también esas son citas bibliográficas de donde el autor ha sacado un dicho, una frase, un estrofe. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Pero también algunas veces el autor hace una referencia, un comentario. Entonces, estas son citas a pie de página con comentarios, con argumentos, con criterios propios del autor respecto del libro que ha leído. ¿Se entiende? O sea, lo primero son citas textuales del libro. O sea, se llaman citas bibliográficas. Pero también hay otro tipo de citas que son citas del autor que tienen que ver con las opiniones del autor, ¿sí? Con las opiniones del autor. Y, por ejemplo, en este texto vemos de que él dice, ¿no? Digamos, en la cita número 11 dice, un ejemplo particularmente logrado en este planteamiento se encuentran en 2 volúmenes a cargo, menciona autores. Y abajo para el rápido crecimiento, y habla de otros autores. Entonces, ¿qué nos da cuenta de estos comentarios a pie de página? Que el autor es pues ya un lector consumado, ha leído para escribir su obra a muchos autores. Se ha munido, ¿sí? Se ha valido de muchos otros textos, ha leído muchos otros textos, de tal manera que lo que está diciendo tiene sustento en varios tipos de lecturas, varios tipos de autores, varios tipos de libros, ¿sí? Eso quiere decir. Bien, entonces, finalmente, bueno, nuestras láminas, nuestras diapositivas van a ser siempre el número de 20 y finalmente hemos llegado al fin de nuestra clase de hoy y decirles, estimados jóvenes y señoritas, pues muchas gracias por su gentil atención. Con este servidor, José Viaña, nos veremos en la próxima clase que tratará sobre la lectura desde las páginas 270 a la 280 de este autor Sartor.
Sí, Giovanni Sartor. Eso será en la clase número 5. Por de pronto, ánimo, fuerza, entusiasmo, chicos y chicas. ¿Listo? Conmigo nos vemos hasta la próxima clase. Muchas gracias por su gentil atención.